Saludos, lo que les voy a contar sucedió en mi ciudad. Cada día, al transitar sobre el pavimento que cubre parte de aquel primer espacio abierto concebido como centro de la naciente villa de Santa Clara, alimentamos nuestra identidad y reafirmamos la continuidad de la historia. El Parque Leoncio Vidal está fundido a la vida y el corazón de todos los santaclareños. Sobre historias relacionadas con su cierre al tránsito vehicular y su posterior apertura, hablamos hoy. Todo giraba alrededor del Parque Leoncio Vidal, motos, autos y bicicletas, varias rutas de ómnibus, nosotros. Siguiendo las tendencias de muchas ciudades del mundo, Santa Clara decidió limitar el tránsito hacia su centro histórico a finales de la década del 90 del pasado siglo. Una de las razones que favorecen la preservación del centro de la ciudad ante el tránsito vehicular estriba en el hecho de que nuestra ciudad no fue diseñada para soportar el impacto de medios de transporte pesados dentro de su casco histórico. Hay que darse cuenta que todos los edificios que están alrededor del parque son edificios muy viejos, edificios que están dentro de los 100 o 100 y pico de años, y que un nivel tan intenso de circulación para el momento en que se cierra el parque, realmente ya todo el patrimonio inmueble, y no podemos olvidar el propio parque, o sea, la plaza como tal, con todo su ambiente como espacio público, la vegetación, eso estaba sufriendo ya. Un tránsito pesado en la zona histórica, además de contaminar el medio ambiente, genera suciedades que incrementan los costos de conservación del lugar. El cierre de las áreas centrales de forma moderada y bien estudiada y planificada es una tendencia de preservación de los centros históricos. Lo que sucede es que al cerrar esos espacios del tráfico vehicular, tienen que estar entonces condicionados por otra dinámica, una dinámica que sustituye al vehículo, es más humana, protege, en efecto protege muchísimo todos los efectos nocivos que genera el tránsito vehicular sobre la preservación de los monumentos y sitios, y sí ayuda mucho en la conservación, es una tendencia. No es para abandonar esos espacios, no es para olvidarlos y que se cuiden por sí mismos esos espacios, sino es para dotar a la ciudad de esos ambientes tan tradicionales que explican tantas leyendas y tantas fases de nuestro desarrollo, de nuestra evolución, pero con dinámicas culturales que, lejos de abandonar esos ambientes, lo preserven. La preservación de los sitios y de las ciudades es un proceso que tiene que tener un respaldo no solo financiero, económico, sino social y cultural. Y tienen que haber políticas muy bien estructuradas de sistemáticos mantenimientos, de sistemáticas conservaciones que hagan que en un momento determinado no colapse ese escenario desde el punto de vista constructivo. La glorieta, construida en 1911, continúa siendo espacio reservado para la banda municipal y el disfrute de la música. En 1929 fue descubierto un busto que se esculpió en Italia, dedicado al coronel Leoncio Vidal Caro. Su viuda, amigos y pueblo en general asistieron a tan importante acto en el que se hizo un merecido homenaje al patriota que también se le recuerda en la farola, que representa simbólicamente el lugar donde cayó luchando contra el colonialismo español, aunque su muerte, como hemos explicado, ocurrió en un callejón inexistente en la actualidad, ubicado en el lado sur del parque, por el costado oeste de la Iglesia Mayor, que fue derribada en la década del 20 del pasado siglo. La contaminación sonora es menos evidente que la de un río o la del aire. Hay sonidos que perturban nuestro medio ambiente, que nos causan molestias y hasta daños físicos. Un medio ruidoso es, por tanto, un medio contaminado, pues han ocurrido variaciones dañinas.
El arquitecto Arnoldo Álvarez de la Universidad Central ha realizado múltiples investigaciones sobre el ruido urbano en varias provincias del país. Él realizó los mapas acústicos del centro histórico de la ciudad de Santa Clara. En el año 1988 Santa Clara dispone de un primer mapa pronóstico de esos niveles de ruido. Te puedo decir que los niveles de ruido en ese momento medidos por nosotros e incluso pronosticados andaban en el orden de los 85, 90 decibeles para un ámbito urbano, o sea, lo cual implica altísimos niveles de ruido que incluso elevan sustancialmente los niveles de contaminación acústica, que es, digamos, el nivel de ruido que percibe el ser humano. Sin embargo, las investigaciones de la Universidad Central desarrolladas por Arnoldo acerca de la contaminación sónica del centro de la ciudad no fueron tenidas en cuenta cuando se produjo el cierre del parque. Además de que pudo haber sido un elemento importante, que es como se trabaja en el mundo para evitar esa contaminación por ruido y esa contaminación por gases, pudieron tener otras respuestas paliativas, digamos, sacar los ómnibus del cierre del parque, quitar las paradas del parque, de forma tal que el ómnibus pase y no haga parada, porque cuando para y arranca, incrementa los niveles de ruido, haber quitado el transporte pesado que normalmente pasa por el centro, y además de eso, quizás no haberlo quitado, pero sí haberle condicionado el horario para el servicio a diversas instalaciones que existen y que tienen que ser servidas en una determinada hora para su funcionamiento. El cierre del parque incrementó los niveles sonoros en la periferia de la plaza. O sea, lo que en ese momento sucedía con el parque abierto, al cerrarse el parque, la calle Juan Bruno Zaya se hizo acústicamente muy deteriorada. La calle Maceo, los niveles de ruido sobrepasaron los 95 decibeles e incluso alrededor de 110 niveles de contaminación acústica por ruido. O sea, en un entorno importante de la calle Maceo se hace un elemento muy negativo desde el punto de vista sonoro. Otras aristas colaterales, calle Martí, la calle San Miguel, fueron evidentemente incrementados estos niveles porque la movilidad se va hacia esas arterias y por tanto eso lo que hace es incrementar la inconfortabilidad acústica de esos espacios que con el parque abierto no tenían esos problemas, o al menos no lo tenían tan marcados. El 15 de julio de 1925 fue una fecha importante para el Parque de Santa Clara. Los miembros del equipo municipal de la ciudad, ya huérfana de Marta, se hicieron una sola voz para aprobar el reordenamiento del centro que dio lugar al denominado Parque Republicano. El reloj, que estaba situado en la torre campanario de la Parroquial Mayor, terminó en el ayuntamiento, edificación que da sede en la actualidad a la emisora CMHW. Desaparecida la iglesia, el instituto se hizo ver mostrando su frontón cuadrado sostenido por dos columnas centrales. Ese año llegó a la ciudad el Niño de la Bota y la glorieta se convirtió en el centro del parque. Sentados en el parque, caminando, figurando como actores de la vida cotidiana en cada esquina, en cada inmueble o en los alrededores, los santaclareños escriben sus historias personales y un montón de esperanzas que no marchitan nunca. Esos hilos invisibles que trazan una plaza como el parque en la vida de la ciudad deben ser considerados con sabiduría a la hora de realizar un cambio que altere sus prestaciones. No soy de los defensores del cierre del parque, eso lo quiero que quede claro. Yo lo que quizás hago es una reflexión bastante integral de lo que motivó cerrarlo y de lo que puede haber significado haberlo abierto sin quizás haber analizado los asuntos con más profundidad. Porque quizás dentro de estos inmuebles que estamos hablando, que son muy antiguos, quizás que el parque estuviera cerrado favoreció que hoy llegaran a nuestros días con un nivel quizás más decoroso de conservación. Habría que ver ahora con la apertura del parque, con edificios que ya algunos compañeros míos han mencionado que tienen problemas, ¿qué va a pasar con ellos? Reitero que incluso recuerdo que cuando el parque se cerró, dentro de las medidas que se tomaron eran que los ómnibus urbanos no transitaran por el parque, precisamente porque es dentro del transporte urbano el que más daño puede ocasionar.
no solamente porque el parque estaba lleno de paradas de ómnibus, que motivaba acumulación de personas, y de hecho la acumulación de personas, entonces una cantidad de consecuencias que tenía que ver con los edificios, que es la gente que se para, que apoya el pie, que pone el brazo, que pone el cuerpo, o sea, empiezan una serie de agresiones añadidas, que eso entonces conlleva a que los periodos de conservación y mantenimiento tienen que ser más cortos. Y pienso que eso favoreció que precisamente estos edificios respiraran con un poco mayor de tranquilidad. Reincorporar hoy de nuevo el transporte urbano, creo que hubiera sido también un análisis más profundo de por qué. Además, sobre todo enfatizando es que es una única ruta la que pasa. ¿Y por qué una única ruta? Realmente quizás lo que nunca debió, o sea, eso fue uno de los puntos que motivaron que la disminución de circulación estuviera quizás incorporando el elemento de que no pasaran los ómnibus. Hoy los estamos incorporando. La historia de Santa Clara se conforma de eventos que unidos crean una manera de presentar la vida de sus mujeres, hombres y la nación de la que forman parte. Los espero en un próximo encuentro para continuar en Historias de mi ciudad, hablando sobre el cierre del Parque Leoncio Vidal.